Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Este es el quinto capítulo que dedicamos a la restauración de un amplificador integrado Sansui AU717 del catálogo de 1976-77 y a la reparación de un Sansui AU517. Hoy vamos a hablar un poquito de las secciones fono. Este tema lo vamos a tocar muy por encimita porque ya lo habíamos comentado con todo detalle. Pero para contarles qué restauración quiero hacer, hay que ver el circuito primero. Desde 1969 hasta 1974, la sección fono que utilizó Sansui en sus amplificadores de alta gama fue esta. En este momento en particular estamos viendo el catálogo del Sansui AU7500. Pero esta es la sección fono que llevaban en el año 74 el Sansui AU6500, 7500, 8500 y sorprendentemente también el 9500. Pero en el año 71 había sido utilizada en los amplificadores integrados Sansui AU666, que se los mostré en este canal, y el Sansui AU888, que es con el video con el que estoy grabando el curso introductorio, el curso básico de electrónica para principiantes. También fue utilizado en un montón de receiver y un esquema muy parecido a este fue utilizado también por Pioneer en máquinas como el SA7500, SA8500 y en los receiver que le son equivalentes y anteriores de la misma época. ¿Por qué? Porque es una sección muy simple y es una sección muy buena. Vamos aquí a ver el detalle porque es interesante. Allí hay 3 transistores acoplados directamente. A este arreglo se llama bloque amplificador de 3 transistores acoplados directamente. El nombre no es original ni por nada. Pero es una sección muy buena. La señal la recibe un transistor que es utilizado como diferencial asimétrico y ganador de voltaje. En este caso es un PNP de alta ganancia y bajo ruido. Un segundo transistor, en este caso NPN, como ganador de voltaje. Y un tercer transistor, también PNP, utilizado como seguidor de tensión para crear este nodo de baja impedancia desde donde tomar la retroalimentación negativa. Si vemos el esquema un poquito más de lejos, nos daremos cuenta también de que aquí está la malla de ecualización RIAA que sale por este switch del nodo de baja impedancia y entra al emisor del primer transistor. Y los transistores utilizados eran de lo mejor que tenían en aquella época. El 2SA493 Green era el transistor de más alta ganancia PNP disponible en su momento. Su complementario es el súper conocido y ampliamente utilizado 2SC1000 Green, que por ejemplo es el transistor de entrada de la sección de amplificación de cabezal de la Nakamichi 1000. Y bueno, aquí volvieron a utilizar el mismo transistor. Esto es curioso. Como yo les conté, los japoneses marcaban los transistores por ganancia con un punto de color al salir de fábrica. Los probaban con un tester, un probador de ganancia de transistores, y entonces el que tenía la menor ganancia normalmente era brown o era red, el que tenía una ganancia mejor era orange, el que tenía una ganancia aceptable era yellow, amarillo, y el que tenía la mejor ganancia era green, y hay veces que marcaron los transistores con un punto azul, pero no conozco esta serie con punto azul, solamente con punto verde. Después, cuando dejaron de usarse los puntos de colores, ponen GR también en la cápsula del transistor. Eso no es normal. Ahora sí, antes no. Esta es la sección que utilizaba Sansui hasta 1974. En 1975 usan una sección mejor porque esta tiene un pequeño problema a baja frecuencia. Y en 1976 diseñan la sección fono renovada para el nuevo AU607 de la nueva serie 07. No vamos ahorita a entrar en detalles de qué tiene, ni a qué sabe, ni cómo funciona, porque es complicado. Pero básicamente lo que vamos a hacer para renovarla es sustituir los transistores del par diferencial de entrada, que afortunadamente son 2 transistores discretos, no por unos 2SA726 tipo F o G, sino por los transistores Toshiba que están disponibles hoy en día, que son el 2SA1015 Green, que tiene una ganancia de tensión de 400 a 450. Una ganancia corriente. Una ganancia más que razonablemente alta.
No le llega ni por los pies a la ganancia de 600 a 800 que tenían algunos transistores japoneses de altas prestaciones que se usaron en aquella época. Y es un poco ridículo que en aquella oportunidad, estoy hablando de 1974 a 1980, se encontrarán piezas de muy altas prestaciones y hoy en día no. Eso se debe básicamente a que el entusiasmo que había para fabricar buenos componentes para el mercado del audio, que era muy competitivo, era un negocio lucrativo, y hoy en día no lo es porque la gente quiere un altavoz Bluetooth para oír reggaetón. Entonces, pues, no hay manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el par diferencial, vamos a cambiar el capacitor de entrada, vamos a cambiar los capacitores electrolíticos por piezas nuevas, y vamos a acomodar un poquito el bloque de retroalimentación negativa cambiando este condensador que está aquí, y haremos algunos pequeños arreglos para devolver a esta sección fono al rendimiento que originalmente estaba diseñada para tener. Ahora vamos a ver la selección de algunos de los componentes electrónicos que vamos a utilizar para la primera parte de la restauración. La vamos a dejar tan parecida como sea posible a la del otro 717. En primer lugar, vamos a utilizar los mismos condensadores de siempre. Estos de 47 microfarad por 63 voltios Nichicon de la serie PX. Son unas piezas de alta calidad. Para la polarización, para el desacople de la red de retroalimentación negativa, estos condensadores ELNA de 220 microfarad 10 voltios de alta calidad. Para la polarización del par de salida, vamos a utilizar estos sencillísimos condensadores de 10 microfarad por 25 voltios. Para aumentar la impedancia de entrada de 47 a 100 kiloohmios, más acorde con las características dinámicas de los cartuchos de imán móvil que vamos a conseguir hoy en día, vamos a colocar estas resistencias que saqué 470K. En realidad vamos a usar 220 kiloohmios para llegar a los 100K. El bloque ganador, el bloque diferencial de entrada lo vamos a hacer con estos transistores. Los 2SA 1015 Green con una ganancia cercana a 400 fabricadas por Toshiba. Y para la polarización de la etapa vamos a utilizar estos otros transistores que están acá, que son los 2S, aquí se ve, 2SA 1015 del mismo modelo, pero Yellow, que tienen una ganancia alrededor de 200. No son buenos para el diferencial de entrada, pero sí son buenos como fuente de corriente. Esos transistores en el esquemático son estos transistores. Estos van a ser los 2SA 1015 Green de alta ganancia y este que está aquí va a ser un 2SA 1015 Yellow, en el que la ganancia en corriente, siempre que sea mayor que 100, no es tan importante. El condensador que va a ser ELNA va a ser esta pieza que está acá, de 220 microfarad por 6.3, ahora por 10 voltios. El condensador de 10 microfarad por 16 será el nuevo de 10 por 25. Estas piezas de 10 por 50 serán de 33 micros por 63 voltios. Y nos falta cambiar el capacitor de desacople de entrada. Esta resistencia de 68 kiloohmios es la que vamos a cambiar por otra de 220K para que la impedancia de entrada sea de 100 kiloohmios. Ahora, regresando la tarjeta al mundo real, vamos a retirar todos los componentes electrónicos que queremos cambiar. Bueno, no todos los que queremos cambiar, todos aquellos para los cuales efectivamente tenemos repuestos. Como les conté antes, esta tarjeta solo hace la sección fono, porque el preamplificador está allá abajo en la otra tarjeta del equipo. Lo que normalmente se cambia son los transistores de entrada porque tienen fuga de corriente y producen ruido, los capacitores de acople y de fuente de alimentación porque están fugando corriente, y en este caso estas resistencias también las vamos a cambiar porque normalmente están abiertas. Son unos fusistores y con el tiempo fallan. Quiero que vean el detalle de que todos los puentes que permiten interconectar las tarjetas para que no vayan soldadas y el equipo sea modular, sobre todo las de señales más pequeñas, pero en este equipo todas están bañadas en oro. Y eso tiene por propósito garantizar que nunca dejen de funcionar correctamente porque se hayan cubierto con una capa de óxido. Curiosidades. Al desmontar el capacitor de poliéster metalizado pareja de
esta pieza que está acá, pero del canal derecho, he podido ver un hecho curioso. Originalmente en esta tarjeta estaba planeado que el armador, el radioarmador, colocara un capacitor electrolítico marcado como C37 en paralelo con un capacitor de poliéster metalizado marcado como C1. Este tipo de acoples son muy utilizados por Sansui y a veces por Pioneer para compensar la baja calidad de acople que tienen los capacitores electrolíticos. En otra parte de este mismo circuito, en esta misma tarjeta, se hace un acople así y ya se los voy a mostrar. El acople de la señal de salida de esta tarjeta se hace con unos capacitores que se colocan en serie el uno con el otro para formar un capacitor bipolar. Y en paralelo con ellos se coloca este condensador que está acá de poliéster metalizado para mejorar el acople en alta frecuencia de los electrolíticos. En su lugar, Sansui al final prefirió no utilizar esa solución, sino esta otra, la de colocar un solo capacitor de poliéster metalizado de alto valor. Lo que voy a hacer es justamente quitar ese capacitor de poliéster metalizado de alto valor y colocar uno bastante más grande, no de 1, sino de 3.3 microfarad. Adicionalmente, para mejorar la calidad de la señal de entrada, voy a retirar esta resistencia marcada como R5 para que no haya mayor resistencia que la de la propia bobina de voz del cartucho fonocaptor. Esto permite reducir un poco el ruido de fondo. A esta modificación le vamos a tener que hacer un puente porque va a faltar un enlace, pero sin mayor problema. Aquí vamos. Finalmente hemos terminado la restauración de la sección fono de esta unidad AU717, que es diferente de la unidad que habíamos renovado en los capítulos 2 y 3 de esta misma serie. Ahora voy a contarles qué he hecho y por qué a mi criterio es mejor. Veamos. La impedancia de entrada de esta sección fono debe acoplarse con la impedancia de salida del cartucho que vayamos a usar. La impedancia de entrada de una sección fono tiene dos componentes. El capacitor, que está formado por la capacitancia parásita del terminal de RCA, del cableado que baja la señal del terminal hasta la entrada y por este capacitor de 100 picofarad que está aquí que vamos a retirar. Todo esto forma 200 picofarad. La resistencia de entrada está formada por el paralelo de esta resistencia R1 de una de las entradas, esta resistencia de 68 kiloohmios, esta de 200 kiloohmios y la resistencia de entrada del transistor TR1 del par diferencial. Eso da al final un valor entre 47 y 50 kiloohmios. Así la impedancia de entrada son 47 kiloohmios en paralelo con 200-250 picofarad, más lo que ponga el cable entre el terminal de entrada y el plato tocadisco. Esa impedancia de entrada era apropiada para los cartuchos de media inducción que estaban disponibles entre 1975 y 1980. Pero los cartuchos fonocaptores que van a estar disponibles hoy en día son de alta inducción y tienen una mayor impedancia de salida y requieren una mayor impedancia de carga. Para corregir el problema, vamos a quitar este capacitor C3 de entrada y vamos a cambiar esta resistencia de 68 kiloohmios por una de 220K. Ya les voy a mostrar cómo ha quedado eso. Acá está. Esta era una resistencia de 68 kiloohmios y ahora son 220. Y aquí van a poder ver cómo quedan en paralelo. Ahí está la nueva resistencia de 220 kiloohmios y la vieja resistencia de 220 kiloohmios en paralelo. Hubiera querido cambiar las cuatro por esas piezas de medio vatio de película metálica, pero se me acabaron. El siguiente cambio ha sido colocar este nuevo condensador de 3.3 microfarad de poliéster metalizado, sustituyendo los condensadores originales de 1 micro. Esto tiene por propósito bajar la frecuencia de corte de la función de transferencia en lazo abierto por debajo de los 20 Hz para que no haya errores de fase en la amplificación y los bajos suenen mejor. Otra cosa que hemos hecho, ya se las voy a mostrar, ha sido quitar esta estúpida resistencia de 1 kiloohmio que está aquí. Veamos. El ruido que se genera a la entrada, entre muchas otras cosas, como el roce entre el estilete, la aguja y el surco del disco, lo produce el ruido térmico de los componentes electrónicos asociados a la entrada, que es la resistencia de la bobina de voz
del cartucho, la resistencia de entrada del transistor, que suele ser de 15 a 60 ohmios, y esta estúpida resistencia que hemos retirado. Así, cuando monté el capacitor nuevo de entrada, lo conecté entre este nodo y este nodo, para que fuera más largo el espacio y cupiese. Y quité esta fuente de ruido que nunca debió estar aquí. Otra cosa que cambiamos es el par diferencial de entrada, porque estaba fugando corriente, y su transistor fuente de corriente, que está aquí, por piezas nuevas. Aquí pueden ver los dos transistores nuevos, que son el par diferencial de entrada de uno de los canales, TR1 y TR5, que ahora serán los transistores PNP de bajo ruido y alta ganancia Toshiba 2SA1015 Green, acompañados por su nueva fuente de corriente, un Toshiba 2SA1015 amarillo. Aquí podemos ver el mismo cambio en el otro canal. Esos son los 3 transistores nuevos que hemos colocado. También aprovechamos para sustituir el capacitor que cierra el bloque de ganancia en voltaje por la mejor pieza que yo tenía disponible. En este caso, un Elna de 220 microfarad por 10 voltios. Pero si ustedes van a hacer esta renovación, les recomiendo poner allí el mejor capacitor que consigan. Hubiese querido colocar de ese mismo tipo de condensadores que están allá, esos Nichicon serie PX o la mejor serie que consigan, porque este es un lugar muy importante del circuito y define la profundidad de los graves y la calidad de sonido total. Y además podría agregar un poquito de ruido si tuviera algo de corriente de fuga. Otro componente que hemos cambiado son los condensadores C31, 32, 33 y 34, que son los capacitores originales de 10 microfarad por 50 voltios que filtraban el voltaje de la línea. Esos son los capacitores de 33 microfarad por 63 voltios, serie PX y preferiblemente serie Muse, para filtrar la línea de alimentación, porque este circuito es un amplificador operacional y los amplificadores operacionales, a pesar de que esté hecho con transistores discretos, se benefician y requieren de una fuente de alimentación muy limpia de ruido. Acá vemos el circuito de retroalimentación negativa que tiene la ecualización RIAA. El condensador de la línea de retroalimentación que cambiamos es esta pieza que está aquí, que originalmente valía 220 microfarad por 6.3 voltios. Y lo otro que hemos cambiado son los capacitores acople a salida, en los que Sansui había utilizado 2 piezas de 10 microfarad por 25 voltios, Brown, de baja corriente de fuga o bajo ruido, para formar un capacitor electrolítico bipolar, en paralelo con ese poliéster metalizado de 47 nanofarad. En su lugar, yo he apreciado que era una mejor idea colocar directamente condensadores bipolares, y hoy en día están disponibles. Esos condensadores bipolares son estas piezas que están acá. Estos condensadores son de 10 microfarad, bipolar, de 250 voltios. No hacía falta que fueran de 250 voltios, lo podrían poner ustedes si van a hacer una restauración como esta, una pieza de 35 o de 50 voltios, pero como estos son los condensadores que yo compro para hacer los filtros divisores, los filtros crossover y reparar filtros crossover, pues aquí funcionan perfectamente. Les cuento un detalle. Muchos CD player de gama media y de gama media alta utilizan como acople en las unidades de amplificación que van después del DAC, es decir, a la salida del DAC al primer amplificador operacional y entre el primero y el segundo amplificador operacional, amplificadores de señal, que son los filtros pasabajo, acoples con capacitores de este estilo. Así que no deben sonar feo. Aquí no cabía una cosa más grande, pero yo recomendaría, si ustedes tienen la oportunidad, de comprar condensadores sólidos para acoplar o mejor poliéster metalizado, pero aquí no había más espacio. Aquí pueden apreciar, vamos a hacer un poquito de zoom para que los vean, los capacitores de 33 microfarad, 63 voltios, Nichicon serie PX. Son unas piezas muy interesantes. Vamos a decir, la luz acompaña y los pueden apreciar. Ahí están. Ellos son los encargados de limpiar el voltaje de la fuente para que la sección fono funcione de la mejor manera posible. Hasta aquí este capítulo y nos vemos en el próximo.